Ok, bueno, vamos a comenzar con la clase. El día de hoy vamos a abordar la parte uno de las sesiones para la unidad uno. Las estoy planteando alrededor de 3 a 4 sesiones para esta primera unidad y conforme vamos pasando el programa y las actividades, pues se van a ir desglosando un poquito más. Ahorita vamos a abordar la parte uno. En la parte uno vamos a checar las generalidades de la unidad uno, qué temas se van a abordar y vamos a hablar ahorita de generalidades de diabetes, ¿ok? En el programa y en el plan de estudios es un poquito, viene como simple, digamos, pero ya cuando lo abordamos en el manual está un poco más desglosado, pero bueno, ya conforme lo vaya viendo que es a necesidad, lo abordaremos. Si en algún momento dejaran de ver No se escucha bien su audio, se corta mucho. Ok. Lo que ocurre va a ser porque como estoy compartiendo la pantalla, yo creo que por eso también jala. Y acá. Y otra pregunta, Ajá. profe, ¿no va a grabar esta videoconferencia? Sí, le estoy grabando justamente con este programa, iTunes Catcher. En la plataforma de repente cuesta un poco de trabajo. Por ejemplo, aquí le doy iniciar grabación, me va a decir que sí. Y bueno, ya hay veces que sí se carga, hay veces que no se carga, pero pues por alguna cosa, pues ya mejor la subo al canal de YouTube, al canal personal, y ya a partir de ahí se ve. Si se sigue cortando mucho mi audio, mi voz, en el video que se va a subir al canal, va a estar más, pues claro, ahí se va a escuchar mejor. Un segundo. Creo que lo tomaron. Bueno, durante ahorita el video, si se siguiera cortando mucho, voy a cambiar de plataforma. ¿Ok? Ya están visualizando mi pantalla, ¿verdad? Bueno, creo que ya. Es que sí está muy inestable ahorita la Sí. plataforma. Ajá. Si la voz se sigue cortando, me avisan para que nos cambiemos a Zoom. Ajá. Ok, como les decía, vamos a abordar ahorita la unidad uno, las generalidades de la unidad y bueno, un poco de los temas de diabetes. La unidad uno lleva por nombre Nutriología en enfermedades metabólicas con trastornos de los hidratos de carbono y síndrome metabólico. Mi nombre es José Antonio Sandoval Méndez y estamos atendiendo al programa académico de la licenciatura en nutrición aplicada y de la materia de nutrición clínica uno. ¿Ok? Los temas que comprende la unidad uno de esta materia es diabetes y síndrome metabólico. Este es el temario que aparece pues en el material que nos proporciona la universidad, aunque ya en el manual viene un poquito más desglosado sobre los tipos de diabetes y pues vamos a ir abordando a necesidad, ¿ok? Y del síndrome metabólico, pues igual, criterios, diagnósticos, semiología y tratamiento. El día de hoy vamos a abordar el tema de diabetes. ¿Cuál es la competencia específica para esta unidad? Se les pide que el alumno examine las enfermedades metabólicas, diabetes y síndrome metabólico para elegir el tratamiento nutricional óptimo que va a restablecer la salud del paciente por medio de un diagnóstico integral. Aquí cabe mencionar dos cosas. Generalmente en la consulta clínica nutricional, los pacientes ya nos llegan diagnosticados por un servicio médico. Sin embargo, nosotros también podemos ser receptores de pacientes y nosotros podemos orientar un diagnóstico. Si yo estoy viendo a mi paciente en la consulta general porque va por control de peso y él nunca ha asistido a ningún médico y pues estoy observando que existen ciertas características que vamos a analizar y estoy sospechando de diabetes, si tenemos la facultad para poder solicitar los estudios que se requieren
y para poder decir, ¿sabe qué? Esto no es adecuado, esto no es correcto, hay una probabilidad grande o incluso usted pues tiene un diagnóstico de diabetes. Vamos a trabajar ahorita con un equipo multidisciplinario, incluido pues también al médico para que le ajuste el Profe, disculpen la interrupción. No sé si sea mi audio o mi computadora, pero yo le escucho de repente y de repente se vuelve a ir. ¿A todos le pasa eso o solamente a ella? Hablen por favor porque hay que estarse saliendo de la pantalla. Por favor hablen, no se queden callados. Bueno, voy a pausar ahorita aquí el video del que se va a subir al canal. Y pues obviamente la grabación que se va a subir a la plataforma, si es que se llegara a subir, va a salir pues corta, ¿no? Entonces, para los que no estén visualicen este video en la plataforma, búsquenlo en el canal y voy a cambiar pues de plataforma, no está funcionando la de la universidad, ¿ok? Les mando ahorita el link de Zoom. Ok, bueno, tuvimos una falla, entonces cambiamos a otra plataforma que es a Zoom, continuamos con el video. Este video va a estar en el canal pues de YouTube, ahí lo pueden volver a visualizar. Como les comentaba, la competencia específica pues es básicamente abordar enfermedades metabólicas, diabetes y síndrome metabólico para poder hacer el tratamiento adecuado basado en un diagnóstico integral. Les mencionaba pues que el nutriólogo como tal es un poco común que llegue el paciente y que nosotros lo diagnostiquemos. Habitualmente nos llegan los pacientes ya diagnosticados, pero no por eso quiere decir que pues no debamos saber cómo es que se diagnostican este tipo de pacientes crónicos para poder abordar a los pacientes de forma adecuada, ¿ok? ¿Qué logros se esperaría que tengan en la resolución de esta unidad? Por cierto, ¿están viendo mi escritorio o no se ve? ¿Sí ven la presentación? No, profesor, yo no la veo. Ok, entonces no está activada. Y aquí, todo, compartir. Muy bien, creo que ya la deberían de estar visualizando. Sí, ya se ve. Sí, ya. Ok, entonces los logros específicos que van a hacer para esta unidad es identificar aspectos generales de los trastornos de los hidratos de carbono y síndrome metabólico. Lo primero que tuvieron que haber generado es como una pequeña duda de, caray, ¿qué son los trastornos de los hidratos de carbono? ¿No? Y eso como que escandaliza un poquito la mente y uno dice, bueno, pues ¿cuántos son? ¿No? Porque uno pensaría que son demasiados. Prácticamente los trastornos de los hidratos de carbono son aquellas enfermedades que es la diabetes básicamente en todas las variantes tipo 1, tipo 2, la gestacional, insípida, todos los tipos de diabetes que existen y pues que obviamente por ciertas circunstancias se diferencian uno de otro. Ajá. Y el síndrome metabólico, pues como tal, compone, o más bien es el conjunto de varias condiciones que un paciente debe tener para poder decir que el paciente tiene un síndrome metabólico. Ya en su momento abordaremos. Ahorita me gustaría abordar únicamente el tema de diabetes. Ajá. No me gustaría revolverlos un poquito con otras cosas. Eh, ajá. ¿Alguien quiere hablar? Ok, entonces el segundo logro es analizar las enfermedades metabólicas con trastornos de los hidratos de carbono y síndrome metabólico. Y el tercero es elegir un tratamiento nutricional óptimo para restablecer la salud del paciente por medio de un diagnóstico integral. Recuerden que diagnóstico integral, por definición integral, quiere decir completo, a través de un equipo multidisciplinario. Ahora, ¿qué es la diabetes mellitus? ¿Alguien que quiera definirlo?
¿Quién quiere leerlo? Activen su micrófono, no pasa mucho. Veo que no están acostumbrados a las clases como tal. La diabetes es una enfermedad de la sangre. Ajá, ok, enfermedad de la sangre. Ajá. La otra compañera que dijo, bueno. Ok, Alondra. Alondra y Celis. ¿Cualquiera de las dos o es la misma? Puede hablar, por favor. Es cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Ok, es una opción. ¿Alguien más? Ok. Este. La hiperglucemia, más bien, diabetes mellitus se caracteriza por tener una hiperglucemia crónica. Por definición, hiperglucemia quiere decir concentraciones elevadas o fuera de los rangos superiores de glucosa sérica. Ajá. Comúnmente los pacientes les dicen azúcar alta, ajá, pero nosotros pues, ya no tenemos que decir azúcar. Incluso hasta en el material de la universidad muchos términos los siguen tratando así como azúcar. El azúcar no es lo mismo a una glucosa, son cosas diferentes. Entonces, por definición, la diabetes es, para empezar, una enfermedad principalmente de origen inmunológico. Se le considera en alguna literatura como enfermedad inmunológica que se caracteriza por tener niveles altos de glucosa en sangre, como bien lo comentaron. Asimismo, se presentan alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Alguien que me pueda definir qué es metabolismo? ¿O qué piensan que es metabolismo? Recuerden que se pueden equivocar. Ajá. Definición de metabolismo. Adelante, Trini. Gracias. Bueno, se refiere a los procesos que son los físicos y químicos en los que el cuerpo los utiliza para convertir en energía. Ok, es una buena idea. Metabolismo, más que físicos, es el segundo que comentaste, químico. Son todos los procesos químicos que el organismo va a llevar a cabo para poder modificar una molécula a otra molécula en un proceso que puede ser catabolismo o anabolismo. Catabolismo se refiere a destruir una molécula para generar materia prima. Ajá. Una molécula grande a moléculas pequeñas. Y un anabolismo quiere decir sintetizar cosas pequeñas para hacer algo grande, es decir, construir. Dudas de qué es metabolismo. Conjunto de reacciones químicas que pueden ser catabólicas o anabólicas para que el cuerpo lleve a cabo sus funciones. ¿Ok? En este caso estamos hablando que la diabetes es una alteración en las rutas metabólicas de los hidratos de carbono, ¿ok? También puede deberse a una deficiencia en la secreción o resistencia a la acción de la insulina o una combinación de ambas. Esta definición la saqué del manual que ustedes tienen. No viene el año que se publicita pues el manual, pero bueno, lo estoy citando en este año, pues va a ser en el 2022. La definición es un poco vana porque dice puede deberse a una deficiencia. No es tanto que se pueda deber, sino en realidad es porque eso es la causa. Es como decir que una persona mató a otra persona y yo diga puede ser que la mató. Pues no, pues si la mató es tan claro como eso. Ajá. Como lo comentaban hace un rato, es porque la insulina no tiene una acción adecuada, digamos, ¿no? Una producción adecuada de insulina. De ahí vienen como varias rutas que nosotros debemos comprender para poder pues llevar a pie la explicación de diabetes. Aquí hay ciertos partícipes. Este es el ejemplo que yo siempre les coloco a mis pacientes para poder explicarles cómo es que funciona su enfermedad. Todo nuestro organismo está compuesto por miles de millones de células, ¿ok? Cada célula está representada como un bebé. Ajá. Todos esos bebés, como son chiquitos, son inexpertos, ellos no saben prepararse su comida, ellos no saben pues nada en realidad, necesitan de otro personaje, que aquí yo les digo a los pacientes siempre,
una cuidadora. Ajá, puede ser la mamá, la abuelita, la niñera, quien sea, pero se necesita de una persona más capacitada para poder darle alimento pues a este bebé. La insulina como tal sería representada por la cuidadora. El bebé representa a la célula. El alimento, que aquí hay brócoli, por ejemplo, representaría la glucosa y toda la energía pues que el bebé necesita comer, o sea, pues que la célula necesita ingresar al interior de su organismo para poder llevar a cabo todos sus procesos vitales. Cuando la insulina, que en este caso sería la cuidadora, está enterita, tiene sus manos, está sana, sabe lo que hace, está capacitada, existen buena cantidad de cuidadoras y cada cuidadora pues puede alimentar a cada bebé, o sea, a cada célula, pues la cantidad de alimentos o la cantidad de glucosa que se le está dando al bebé pues va a ser óptima y entonces el cuerpo dice, todo funciona bien, no hay necesidad. ¿Qué pasa? Una de las teorías que describe a la diabetes es que por alguna causa de origen inmunológico, el organismo empieza a destruir a las células beta del páncreas. Y las células betas de páncreas, digamos que son la fábrica de todas estas cuidadoras. Ajá. Entonces, como ya el páncreas está viendo modificado, ya las funciones no van a ser adecuadas y completas y va a empezar a producir menos cantidad de cuidadoras y por tanto la cantidad de azúcar o de alimentos que se puedan proveer al bebé pues ya no va a ser posible, ¿no? Van a haber poquitas cuidadoras y esas cuidadoras solamente van a alimentar a algunos bebés, pero muchos bebés se van a quedar sin comida. Entonces los bebés que no están comiendo van a empezar a chillar. A eso le llamamos una respuesta celular. Estos bebés chillones, digamos, le ordenan al cuerpo que dicen, oye, no hay comida, necesito comer. Y entonces el cuerpo modifica todas sus rutas metabólicas para poder ofrecer más alimento. Lo que los bebés no saben es que el problema no es que no hay comida. El problema es que las cuidadoras que habían, pues ya no las hay. ¿Por qué? Porque las células beta de páncreas, pues ya las destruyó. Otra causa también es, hay buena cantidad de cuidadoras o de insulina, pero algunas ya no tienen brazos, algunas no tienen pies, algunas no tienen cabeza. O sea, la molécula de insulina es inadecuada. A eso le podemos llamar también resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la cuidadora ya no puede hacer su trabajo como habitualmente lo haría, porque es una molécula alterada que no está bien fabricada. Entonces, si nosotros tenemos la misma cantidad de insulinas, pero todas son defectuosas, definitivamente no van a poder hacer su trabajo, que es presentarle el alimento a las células. ¿Quién es el alimento? La glucosa. ¿Quién es el bebé? La célula. ¿Quién es la cuidadora? Es la insulina. ¿Ok? Este ejemplo a mí me sirve demasiado para poder explicarles a mis pacientes. Bueno, quise explicárselo a ustedes para que ustedes así se lo expliquen a sus pacientes. ¿Por qué? Cuando nosotros le decimos, es que mire señor, va a llegar un momento de la enfermedad donde el tratamiento farmacológico ya no va a ser suficiente. Ajá. ¿Por qué? Pues porque ya la cantidad de insulina que tiene ya no es la adecuada o la insulina que su páncreas está produciendo pues está deforme y entonces ya no le está dando de comer a todas sus células. Entonces necesitamos modificar su tratamiento farmacológico para que entonces todas sus células estén bien alimentadas. ¿Ok? ¿Queda claro el ejemplo que les puse? ¿O hay duda? Sí, queda claro. Ok. Ahora, en palabras pues más técnicas para nosotros. Encontramos nosotros aquí una célula y esta célula pues tiene una membrana celular que sería pues su piel, digámoslo así. Esta célula eh, necesita ser alimentada a través de la presentación de muchas moléculas de glucosa que están representadas con estas estructuras moradas y que son presentadas por la insulina, ¿ok? Entonces va a llegar la insulina, se va a adherir a una molécula de glucosa, la va a presentar a lo que es la membrana celular de cualquier célula, puede ser del ojo, del músculo, del hígado, de los genitales, de donde sea,
va a llevar la insulina a esa molécula de glucosa a través de un gradiente de concentración y a través de cargas de iones que se tienen y de cargas propias de cada molécula, permiten que la célula haga como una especie de vesícula para que vaya absorbiendo los alimentos, en este caso pues la glucosa, ¿ok? Una vez que la glucosa está en el interior de la célula, entonces pues ya es utilizada por la mitocondria y la mitocondria pues se encarga de desempaquetar todo lo que esta molécula puede ofrecer para hacer más materia prima, incluido también con aminoácidos, con ácidos grasos, con todo, ¿ok? Entonces, esta es la fisiopatología que se presenta en general en diabetes. Ajá. Ya dependerá de alguna de las variantes, la edad de presentación o algún estado fisiológico. Díganme un estado fisiológico donde se presenta diabetes. ¿En el embarazo? Exacto, en el embarazo. ¿Por qué se le conoce como un estado fisiológico? Porque es algo natural, porque la mujer evidentemente, pues es normal que esté haciendo pues a un bebé, ¿no? Ya un estado patológico, pues ya sería en presencia de alguna enfermedad. Por ejemplo, hay pacientes que primero debutan como hipertensos y esa asociación de hipertensión más a asociaciones genéticas lo llevan a desarrollar diabetes. Entonces, eso ya es un estado patológico. Ajá, y estado fisiológico es una situación natural pues, del organismo y que no tiene nada patológico. En las pacientes con diabetes gestacional es el siguiente tema que vamos a abordar. Ahorita no lo quiero abordar porque los criterios diagnósticos para diabetes gestacional cambian pues considerablemente y pues si yo les meto muchos números ahorita se me van a revolver y no quiero que pase eso, ¿ok? ¿Queda clara cuál es la fisiopatología de la diabetes? Hablen, hablen, no tengan miedo, no pasa nada. Sí, profesor. Perfecto, ok. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para que nosotros digamos, el paciente tiene diabetes? Cuando nosotros estamos en una consulta nutricional, nos llegan muchos pacientes con sobrepeso y obesidad, pues porque evidentemente quieren atender su enfermedad. Entonces ellos van por una cosa, pero ya cuando los estamos revisando, pues decimos, chin, es que creo que este paciente puede tener esto. Pero recuerden, en la escuela de medicina me decían mucho, bueno, no a mí solamente, no, sino a todos mis compañeros, nos decían, el ojo, el cerebro no, el cerebro no sabe lo que el ojo no ve. Ajá. Entonces, si nosotros, o al revés, en algunos casos, no es que algunos muchos dicen al revés, que el ojo no ve lo que el cerebro no sabe. Y eso quiere decir a que así ustedes los cacheteen los signos y los síntomas de la diabetes. Si ustedes no saben cuáles son, pues nunca se van a poder dar cuenta y nunca van a poder orientar a un diagnóstico oportuno y a un diagnóstico adecuado. En este caso, llamamos el término diagnóstico integral, o sea, un diagnóstico completo. ¿Por qué? Porque pues no solamente ofrecerían un diagnóstico, también ofrecerían una orientación hacia un canal adecuado, en este caso un médico, y también hacia un tratamiento nutricional. En este caso es lo que ustedes abordarían, ajá, como nutriólogos. Bueno, a mi perfil, pues obviamente son los dos componentes, diagnóstico, pero también trato. Y yo tengo un tratamiento farmacológico, pero también un tratamiento nutricional. ¿Ok? No siempre funciona lo mismo para todos los pacientes y recuerden una cosa, de 10 pacientes que tienen diabetes, por lo menos 7 a 8 tienen también hipertensión. Y de esos pacientes, por lo menos 2 a 3 ya presentan algún tipo de complicación grave. Y el 50% de ellos ya tienen algún tipo de complicación, aunque sea complicación menor, pero la presentan. Estos son números, pues, no vienen en ningún libro, es lo que yo he visto en mi práctica diaria, de acuerdo a la zona donde yo he trabajado, que sería pues aquí en la zona norte del Estado de México. Ya ustedes tendrían que buscar la manera de identificar qué es lo que más se presenta en sus comunidades y orientados a la necesidad de su comunidad, pues es a lo que se tienen que especializar. Ahora,
Existe una asociación que se llama Asociación Americana de Diabetes, por sus siglas se llama ADA en inglés, ¿ok? En este caso, tienen varios criterios del 2012, del 2015, en este caso del 2017. De acuerdo al programa educativo, las que se están recomendando enseñar son las del año 2017. Existen criterios y existen metas. ¿Cuál es la diferencia entre un criterio y una meta? Lo que les venga a la mente. Para mí un criterio sería qué es lo que pienso de la enfermedad o de un lugar, y la meta es a dónde quiero llevar la enfermedad o a dónde quiero llegar yo. Ajá, vamos bien. Criterio es cómo yo identifico que la persona tiene la enfermedad, ¿ok? Ahora, una meta es, ya sé que mi paciente tiene la enfermedad, es un paciente ya con diagnóstico de una enfermedad por diabetes, pero lo tengo que llevar a ciertas metas. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que sirva una meta? Hablen, hablen. Para llegar a lograr algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la enfermedad, a que esté controlada y tal vez no avance tan rápido, ¿no? A que si no se controlan y pues pierden más rápido la vista, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo se le llama a eso de perder la vista? En general, hay retinopatías, hay insuficiencias renales, hay neuropatías. ¿Cómo se le llama a todo ese grupo de enfermedades? Lo dijiste bien, porque la enfermedad progresa, pero ¿qué son esas? ¿No? Bueno, empieza con comp y termina complicaciones, ¿ok? Entonces, complicaciones, ¿va? Las metas, como hábilmente lo comentas, es para prevenir, ajá, que no siga la historia natural de la enfermedad y entonces se presenten complicaciones. Si yo tengo un paciente que me acaba de llegar a la consulta, él viene por control de peso, viene en ayunas, el señor de plano no ha comido nada ni nada, tiene obesidad del grado que ustedes quieran, le checo una glucosa y entonces digo, el señor tiene 185. De acuerdo a los criterios de la ADA, ese señor tiene o no tiene diabetes. Sí, sí tiene diabetes. ¿Ok? De acuerdo a los 4 criterios que se presentan, uno, 2, 3 y 4. Estos 4, ¿cuál es el que cumple? El primero, ¿no? Que sería glucemia en ayuno mayor de 126. El ayuno se define como una ausencia de ingesta calórica por al menos 8 horas. Entonces, aquí pasa una cosa. Ayuno dicen, es que el paciente tomó agua y pues ya no está en ayunas. ¿Cumple el criterio de la definición de ayuno de acuerdo al ADA o no? No. ¿No? ¿Por qué? Porque el agua no aporta calorías, ¿ok? Entonces es un error decir pues que el ayuno es no agua. Para fines quirúrgicos se recomienda, bueno, se entiende por ayuno que de plano no coma ni tome nada y la hidratación únicamente se va pasando por la vena. Ahí la definición es un poco distinta porque cuando los anestesiólogos utilizan, bueno, pues anestésicos, puede pasar que el paciente vomite, regrese el alimento, en este caso el líquido, y se puede broncoaspirar. Entonces, ahí, por eso para ellos, ayuno, así tomar agua, ya no cuenta, por el riesgo de una broncoaspiración, ¿ok? Pero estrictamente por definición de acuerdo a la ADA, el paciente puede llegar a haberse tomado 10 litros de agua, que sería demasiada agua, y no modificaría la cantidad, ¿no? En teoría, ¿no? Porque bueno, 10 litros sería una exageración, pero nadie se toma tanto de eso, a lo mejor se tomó su vasito de agua y se fue al trabajo, o más bien a la consulta, no modificaría mucho. Pero bueno, por usos y costumbres se recomienda que el paciente pues no haya comido nada, ¿ok? Ahora, el segundo criterio es una glucemia mayor de 200 miligramos a las 2 horas de una prueba de tolerancia de glucosa oral de 75 gramos. Existen varias, unas soluciones que se llaman dextrosa 50, por ejemplo, y yo les pregunto, una dextrosa al 50%,
¿cuántos gramos tendría? Una solución de 1 litro, o no sabemos calcular eso. Mil. ¿Mil qué? ¿Dextrosa dijo? De dextrosa al 50%, o glucosa, así le dicen, DX al 50%. Son los sueros, vaya, que se le colocan a los pacientes cuando están hospitalizados o les tienen que pasar medicamentos por la vena. Hay dextrosa al 5, dextrosa al 10, dextrosa al 50, hay a concentraciones diferentes, ¿ok? Bien, es muy sencillo aprender esto. Las concentraciones de dextrosa, eh, siempre deben de retomar ustedes como base 100 mililitros, ¿ok? Así la solución tenga 1000 litros, no importa, ustedes siempre van a pensar en automático en 100 mililitros, ajá. Si les dice, aquí tengo un tinaco de agua con sal al 50%, no quiere decir que la mitad del tinaco sea sal, no, sino quiere decir que por cada 100 mililitros de agua le colocaron 50 gramos de sal, ¿ok? Entonces es lo que quiere decir. Si yo que estoy diciendo que una dextrosa al 5%, entonces, ¿cuántos gramos habría en 100 mililitros? Otra vez, profesor, porque no entiendo. Ok, cuando hablamos de soluciones, las soluciones van a ciertos porcentajes, ¿ok? Ahorita en este caso yo estoy retomando una dextrosa al 50%, ¿ok? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos gramos tiene entonces una solución de dextrosa? Lo primero que ustedes me tendrían que preguntar, ok, ¿de cuánto es la botella? Ajá, la botella es de 1 litro. 1 litro de solución dextrosa al 50%, ¿cuántos gramos de dextrosa tendría? Lo calculan bien sencillo. Lo primero que ustedes van a pensar en su cabeza es 100 mililitros tiene 50 gramos, porque dice que está al 50%. ¿Están de acuerdo? ¿O no? 500 gramos. Ah, exacto. Bueno, si la pregunta sería la original que les puse de ¿cuántos gramos de dextrosa hay en una solución de 1 litro al 50%? La respuesta sería 500 gramos. Ajá. Tú estás bien con esa respuesta. Pero si yo te dijera, ¿cuántos gramos de dextrosa hay en una botella de medio litro de dextrosa al 50%? ¿Cómo lo calculas? Se vale equivocarse. Ahorita aquí se pueden equivocar, pero ya cuando tengan a su paciente no se puede. 250 gramos. 250. Ajá. ¿Cómo lo calculaste? Como que es al revés, ¿no? Digamos que tú lo calculaste de arriba hacia abajo, ¿ok? Ahora trata de calcularlo de abajo hacia arriba, ajá. Tú siempre tienes que hacer una regla de 3, ajá. Vas a colocarle, si 100 mililitros tienen 50 gramos, entonces ¿cuántos gramos tendrá 500 mililitros? ¿Ok? Y ahí tú tienes que multiplicar 50 por 5, serían 250 gramos, ¿ok? Ahora, aquí en el criterio que nos dice, glucemia mayor o igual de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas durante una prueba de tolerancia de glucosa oral. En este caso podemos utilizar una dextrosa 50 que sabe asqueroso, ¿no? Entonces muchas personas le prefieren dar un juguito o alguna otra cosa. Pero bueno, pensemos en una de dextrosa. ¿Cuántos mililitros de dextrosa al 50% tú le tendrías que dar para garantizar 75 gramos? ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, entonces yo les doy la respuesta. 750. ¿Cuánto? 750. ¿Mililitros? No.
¿Cuánto sería Raúl, me parece, ¿no? Mira quién estaba. No, Serían 150 mililitros, ¿ok? Bueno, en otro momento les voy a explicar cómo se hacen las reglas de tres para que se les haga más sencillo, ¿ok? Pero bueno, para el segundo criterio que de acuerdo a Lada nos dice es que yo le voy a dar una carga de 75 gramos de glucosa a mi paciente, que en este caso puedo utilizar una solución de dextrosa al 50%, que equivaldría a darle 150 mililitros de esa solución, ¿ok? Se los mido, se los doy, bueno, obviamente checo la glucosa antes de darle esa carga, checo cuánto tiene, anoto la hora y anoto cuánto sacó, y entonces le doy la dextrosa al 50, los 150 mililitros, y me voy a esperar a las 2 horas. Si a las 2 horas mi paciente tiene glucosa arriba de 200 o igual a 200, el paciente en automático tiene un diagnóstico de diabetes, ¿ok? Ahora, el tercer criterio es la hemoglobina glucosilada o glicada, que dice mayor o igual a 6.5%. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? ¿No? ¿Nadie? Hablen, por favor, o no saben. no sé, profesor. Ok. La hemoglobina glucosilada es una variante, digámoslo así, de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Pues son los glóbulos rojos al final de todo, ¿ok? Los glóbulos rojos, para poder entender esto, imagínenselos como si fueran churritos, ¿no? Yo creo que todos los estados deben de vender churros, no sé, ¿no? Ya ven que los churros tienen azúcar. Y pues nada, hagan de cuenta que son muchos mini churros azucarados. Hemoglobina glucosilada quiere decir que se mide la cantidad de azúcar que se le pusieron a esos churros, digámoslo así, ¿ok? Entonces, hemoglobina glucosilada quiere decir cantidad de glucosa que está impregnada en los glóbulos rojos de un organismo. Ajá. Tendría que ser mayor o igual al 6.5% de azucarado, digámoslo así, para poder decir que mi paciente tiene diabetes. Si yo le tomo una hemoglobina glucosilada y sale menor de 6.5, pues mi paciente no es un paciente con diabetes. Este parámetro no se toma en el consultorio, eso ya se manda a un laboratorio con una solicitud donde se le pide HbA1c o con toda la palabra hemoglobina glucosilada y pues ya el laboratorio se encargará de hacerlos con un método propio de ellos, que la verdad ahí yo desconozco cómo es que lo hagan los laboratorios, y pues ya nos encargarán de darnos el valor, ¿ok? El cuarto criterio que nos dice la ADA es glucemia aleatoria mayor a 200 miligramos sobre decilitros en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglicémica. ¿Cuáles son los síntomas claros de hiperglucemia que ustedes saben que existen? Buenas noches, sería polifagia, polidipsia. Ajá. ¿Hay otro? Son las 3 P's. Polifagia, mucha hambre, poliuria, exacto, ¿ok? Polifagia, polidipsia, poliuria. Poli quiere decir mucho, ¿ok? Fagia, pues comer, mucha hambre. Poliuria, poli mucho, uros, orina. Entonces, mucha pipí. Y polidipsia, ¿cuál me faltó? Polifagia, poliuria, es mucha hambre, mucho sudor. Polidipsia, sí. Ajá, y la sed excesiva. Ajá. ¿Mande? ¿La pérdida de peso? No, es la sed excesiva. Ajá, es la sed excesiva. Entonces, si yo tengo a mi paciente y él dice, no, doctora, es que, bueno, obviamente que ya ese es un interrogatorio dirigido, ¿no? Si yo ya veo que el paciente tiene obesidad, tiene sobrepeso, tengo que hacer una especie de tamizaje y preguntarle, pues, si él no tiene estos síntomas. Señor, ¿usted ha tenido mucha sed frecuentemente? ¿Ha tenido mucha hambre? ¿Ha orinado más de lo normal? No, pues que sí. Ok, vamos a checarle la glucosa. Dice glucosa aleatoria. En ese momento, si el paciente tiene más de 200, se considera como un criterio para poder diagnosticar a este paciente. Mucho ojo, si el paciente acaba de irse a comer unos tacos hace 10, 15 minutos,
y aparte se echó la cocota y aparte se echó otras cosas, pues evidentemente va a salir bastante alto, ¿no? Entonces tenemos que hacer también ese como contexto y decirle, ok, mire, ahorita en este momento usted está trayendo una glucosa bastante alta. No, doctora, pero fíjese que acabo de ir a comer. Ok, se puede deber a lo que se comió, sin embargo, usted tiene síntomas que son propios de pacientes con diabetes, pero también está teniendo una glucosa alta. Yo le recomiendo que se practique un estudio general. Entre ellos voy a solicitarle la hemoglobina glucosilada. Va a venir en ayunas para que le tome una otra muestra nueva y con base en los resultados que obtengamos podemos hacer el diagnóstico, ¿ok? Ahí es cuando uno debe de conocer cómo es que podemos utilizar esto. Ajá. Ahora, yo ya tengo un diagnóstico establecido de que mi paciente tiene diabetes. Las metas son las siguientes. Si yo tuve a mi paciente, ya le hice el estudio, salió una hemoglobina de 10, ¿no? Es evidente que es una hemoglobina bastante alta. He tenido pacientes hasta de 12, de 14. Habrán otros que hasta más altas, ¿no? Pero bueno, yo tuve ya a mi paciente con 10. Si yo sigo, no hago nada porque eso vaya disminuyendo, entonces lo coloco en una situación de riesgo y el paciente va a poder tener mayores posibilidades de desarrollar complicaciones. Entonces yo tengo que intervenir, ajá, en cuanto a plan de alimentación, tratamiento farmacológico instaurado por algún médico, por algún especialista en nutrición, en medicamentos como tal, ¿ok? Ahora, lo que deben de saber es lo siguiente. ¿Cuántos días dura en promedio un glóbulo rojo? 120 días, O sea, ¿cuántos meses? 3 meses. Bueno, de 3 meses serían 90 días, ¿ok? Un glóbulo rojo puede vivir de 90 hasta 120 días en promedio, ¿ok? De acuerdo a la ADA, el valor que ahorita yo le coloqué, por ejemplo, que lo acabo de tener hoy en mi consulta y tuvo 10 de hemoglobina glucosilada. Y yo le tomo, ya lleva un mes de tratamiento y se lo quiero tomar luego, no va a haber tanta variación. ¿Por qué? Porque muy pocos glóbulos rojos ya se reemplazaron por unos nuevos, ¿ok? Y entonces pues no tendría tanto valor hacerle los estudios tan seguidos, ¿ok? Se va a acabar el minuto que queda. Tengo la versión gratuita. Ahorita les mando el otro link, ¿ok? Vamos a pausar. Listo. Ok, como les estaba comentando, Eh, si mi paciente como tal ya llega hoy y hoy tiene un índice glucémico, perdón, una hemoglobina glicada de 10, yo no le puedo estar repitiendo el estudio tan seguido. Me tengo que esperar por lo menos 3 meses para poder repetir ese estudio y para poder otorgarle una información más confiable, ¿ok? Entonces, la meta que a corto plazo no es tan recomendada utilizar es la hemoglobina glicada. Es el mejor criterio para poder diagnosticar, pero no es la mejor meta para decir que mi paciente está en control en una fase aguda. Ajá. Los que sí puedo utilizar van a ser la glucosa capilar preprandial, o sea, antes de comer, o la glucosa capilar postprandial, que tendría que ser menor de 180 a las 2 horas, ¿ok? Si mi paciente en ayuno tiene 90, 100, 110 y demás, pues puedo decir que mi paciente está en un control adecuado. Aunque yo le haga la hemoglobina y en ese momento no haya cumplido los 3 meses y me sigue saliendo quizá el 9.5, el 9, bajó muy poquito, pero en realidad no estoy respetando los 3 meses. Pero la glucosa capilar en ayuno es menor de 130, entonces puedo decir que mi paciente está en metas adecuadas. Ya ha pasado los 3 meses, entonces puedo repetirle el estudio y ya quizás se va a ver un poco más notorio. Quizá de 10 ya bajó a 8, ¿no? Entonces es lo que tenemos que ir haciendo. ¿Tienen dudas de cómo se utilizan los estudios de control? ¿No? ¿O sí? ¿Cuál no les quedó claro en caso de que no sea alguno claro? El cuarto.
la glucemia aleatoria. Sí. Ok. La glucemia aleatoria es mayor o igual de 200 miligramos por decilitro en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia. ¿Alguien tiene una tele viendo o algo? Si le pudiera apagar su micrófono. Los pacientes con síntomas de hiperglucemia o crisis hiperglicémica. ¿Cómo se explica ese punto? Tienes a tu paciente que fue por X cosa, ¿no? Ya llega tu paciente, no sabe el paciente que es diabético, tú le tomas una glucosa así como llegó, quizá ya comió, quizá no comió, como sea, por eso es aleatorio, en cualquier momento del día, ajá, y resulta que saca 280, ajá, entonces tú dices, oiga señor, está teniendo una glucosa mayor de 200, usted tiene 280, usted ha tenido también mucha hambre, mucha sed, mucha orina. No, que sí, doctora, he tenido mucha hambre, he comido más de lo normal, como pero no saceo mi hambre y sigo comiendo. He tenido mucha sed y pues obviamente también voy al baño muchas veces. Ah, ok, entonces tu paciente tiene datos clásicos de hiperglucemia que son las 3P y aparte en ese momento está teniendo 280, evidentemente es un criterio que te está diciendo la ADA de acuerdo a sus criterios del 2017, que es muy probable, prácticamente tu paciente tiene diagnóstico de diabetes. Ajá. ¿Por qué digo muy probable y prácticamente? Porque debes de hacer, en el caso de la glucosa en ayuno y la glucosa aleatoria, por lo menos dos determinaciones. Lo citas hoy sacó 180 en ayuno. No ha desayunado nada, te llegó tu paciente, tiene 180. Vas una toma. Señor, su glucosa salió alta. Ajá. Venga mañana en ayunas otra vez, por favor. Va mañana tu paciente. Resulta que llega con 210. Entonces ya tienes dos determinaciones de glucosa en ayuno. Entonces tú puedes decir, no, pues sí, mi paciente evidentemente tiene diabetes. Ajá. Si acaso el único estudio confirmatorio que puedes utilizar para que tengas la total plenitud es el segundo y el tercero, porque esta es una prueba de laboratorio, ¿ok? Entonces haces tu solicitud y le colocas glucosa, o curva de tolerancia a la glucosa con precarga de 75 gramos de glucosa y ya el laboratorio sabe qué hacer. Ajá, ya ni tú tienes que calcular nada de los mililitros que yo les explicaba hace rato. Y también le puedes pedir, pues, obviamente, el estudio de la hemoglobina glucosilada. ¿Ok? Tuve aquí un fallo en la casa. Se fue la luz, acá está lloviendo bastante. Ahorita se metió el no break. Por si se desconectara el internet, pues por ahí vamos a tener una falla. Todavía tengo bastante tiempecito para esto. Ajá. La grabación se va a quedar de cualquier modo. Ahora, ¿quedó más claro el cuarto punto de la glucemia aleatoria? Y ya más claro, Ok. Dice Edwin Rodríguez Galeana, profesor, ¿se puede también indicar una prueba de hiperinsulinemia? Se pueden hacer, pero la verdad es que es solamente determinación de insulina en cantidades dentro de la sangre. Pero pues es más costoso y en realidad no te arrojaría tanta información, ¿ok? Y es un poco complicado que te lo logren hacer. Por eso es que mejor se prefiere de forma indirecta checar la cantidad de glucosa que se tiene en comparación a hiperinsulinemia. Ahora, qué bueno, bueno, de alguna manera, qué bueno que tocas esto. ¿Recuerdan el ejemplo de las cuidadoras que les había puesto? Sí, no. Chicos, tienen que activar su micrófono. sí, Ajá. sí, Quedamos que en este caso, el compañero Edwin dice hiperinsulinemia. Si mi paciente tiene datos de polifagia, poliuria y polidipsia, si mi paciente tiene acantosis nigricans, que lo vamos a abordar ahorita, y aparte de eso, pues las glucosas están mal, es como que un poco innecesario la hiperinsulinemia. Ya llegó la luz. Entonces, si yo le hiciera ese estudio, probablemente va a salir muy alto, ajá, pero la calidad de esa insulina, ¿por qué estaría dada? Porque hay mucha insulina y porque mi paciente tiene mucha glucosa, de acuerdo a la mnemotecnia o al ejemplo que les puse con
la cuidadora. ¿No? Sí, sí, está bien. O sea, ¿pero por qué? Alguien que lo explique. No, digo, acabo de llegar a la clase, pero puede plantear nuevamente la pregunta. No escuché el ejemplo de la cuidadora, pero ¿cuál es Es que no entendí exactamente la pregunta porque se me cortó. Ok. No estuve en el ejemplo, pero pues me gustaría tratar de responder. Puede plantear la pregunta nuevamente, perdón. Esta es la cuidadora, ¿ok? Hace un momento hablábamos sobre la fisiopatología de la diabetes. En resumen, el bebé representa a todas las células que tienen que ser alimentadas. En este caso, el puré de brócoli representa a toda la glucosa pues, que el bebé tiene que comer. El bebé por sí solo no va a llegar y se va a preparar pues, su comida y no va a agarrar la cucharita y se lo va a comer. Ahí es donde entra entonces una cuidadora. La cuidadora es la insulina. La insulina es quien se encarga de tomar el alimento y se lo da de comer al bebé. Decíamos que la causa de la diabetes es porque las células beta del páncreas, que son la fábrica de cuidadoras, está haciendo dos cosas. O no está produciendo una cantidad adecuada de cuidadoras y por eso no hay quien abastezca a los bebés y que los alimente. Entonces los bebés empiezan a chillar y a nivel celular los bebés, en este caso las células, mandarían una señal al cuerpo y dice, oye, no estoy comiendo y el cuerpo, pues como no sabe qué onda, empieza a producir más glucosa, más y más y más. Por eso es que los niveles séricos de glucosa siempre van en aumento, porque sus células les piden alimento, pero el cuerpo no sabe que el problema es que la insulina ya no está funcionando como pieza, porque las células o producen menos cantidad de células o porque las células producen cuidadoras defectuosas. A lo mejor unas ya no tienen manos, unas no tienen cabeza, unos no tienen pies, entonces ya no pueden hacer la función de cuidadora porque son inadecuadas. ¿Por qué entonces un estudio de hiperinsulinemia? ¿Por qué estaría alto? Entonces, digamos que fisiopatológicamente, ¿qué está pasando con esas cuidadoras? ¿Cómo están? Pues si está representando signos clínicos como pues, los que acaba de mencionar, ¿no? Mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso, y va mucho al baño, y aparte de la cantosis nídrica, pues nos están dando un indicio de, Ajá, pero va a ser hiperinsulinemia porque las células del páncreas no van a estar produciendo suficiente insulina de más. ajá, vas bien por ahí. Está produciendo mucha insulina, pero la insulina que produce no sirve. Sí, Ajá. no es eficiente para abrir las puertas, pues para usar la glucosa que nosotros consumimos. Exacto. Entonces, eso es una explicación o una causa porque dicen, oye, es que sí tiene mucha insulina. Entonces, ¿por qué? Ah, pues porque la insulina que tiene no sirve. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? De ahí nacen todos los tratamientos farmacológicos, que es lo que vamos a abordar, pues ya siguiente, ¿ok? El tratamiento farmacológico va a ir en torno a como yo vea mi escenario. Ajá. Existen varios tipos de hipoglucemiantes. Los de primera elección van a ser los más comunes, los orales. Ajá. Aquí no me voy a meter en tantas cosas. Los más comunes es la metformina y la glibenclamida como grandes grupos, ¿ok? La metformina, ¿qué va a hacer? La metformina es una especie de capataz que va a llegar y le va a decir a las cuidadoras, aquí viene la metformina, tras, viene. Y le dice a la cuidadora, oye cuidadora, no sé qué está pasando, los bebés no están comiendo, necesito que trabajes horas extras, ¿ok? Y la cuidadora le dice, ok, me voy a quedar más tiempo. Si la cuidadora tiene características físicas adecuadas, pues va a poder alimentar bien al bebé. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Pero si la célula o la insulina no está bien y el bebé no la reconoce o la cuidadora no hace su función, así tú le mandes 4, 5, 6 tabletas de metformina cada día de 850, pues no le va a hacer nada, porque sí va a dejar viva a la insulina, pero la insulina no va a servir. Ahora,
Ahí es donde decimos, es que ya te estás tomando mucha metformina, incluso ya hasta tienes diarrea. Los pacientes que tienen diabetes también hacen una gastropatía. Por eso también tienen diarreas propias de la cantidad de glucosa tan alta que tienen, pero también por los medicamentos. En este caso, la metformina es el medicamento que reporta más complicaciones por diarreas, por ósmosis. Entonces, osmolaridad, perdón, por osmolaridad se desarrolla diarrea. Y no funciona. Ok, ¿qué pasó, Doc? Pues no le baja. Dale glibenclamida. La glibenclamida no va a llegar a la cuidadora. La glibenclamida va a actuar sobre el páncreas y va a ir a la fábrica de cuidadoras, es decir, a la fábrica de insulina, y le va a decir a las células beta, órale, trabaja y produce más insulina. Pero si las células beta del páncreas ya no hay, pues igual, así le des toda la glibenclamida del mundo, pues no va a haber a quién va a estimular, entonces pues no se van a producir cuidadoras. Pero también, si la célula beta del páncreas ya está produciendo insulina de mala calidad, pues él va a seguir produciendo eso, porque es lo que le están dando como orden. Y entonces se puede manifestar hiperinsulinemia, pero porque la insulina es de muy mala calidad. Conclusión, ¿qué va a terminar por necesitar el paciente? Insulina. ¿Insulina de buena calidad? Insulina de buena calidad, exacto. ¿Cómo se la daría? Inyectada. Totalmente de acuerdo. Ahora ya podemos comprender cómo es que se seleccionan los tratamientos, ¿no? Entonces, ya después de esto, les voy a explicar los tipos de insulina y cómo es que se van indicando. La realidad de todo es que hay muchas guías y hay de todos, pero ya en la práctica no te puedes casar del todo con una guía. La guía es orientativa, más no es impositiva. Tú vas y lees la guía y ya la guía te dirá, si tú haces esto, le vas a ocasionar este daño, ¿no? Entonces, es como que prestarle mucha atención a lo mal que le puedes hacer, pero también tienes que analizar el caso clínico. A ver, yo veo esto, veo aquello, bla, 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 le voy a dar aquello, ¿ok? Es orientativo, ¿ok? ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. Ok, entonces, ahora, ventajas y desventajas de utilizar bueno, ahorita que se suba esto, de acuerdo a los criterios de la... es que no se sube porque aquí hay dos chats. Ok, conteo de carbohidratos. Esta parte de conteo de carbohidratos se va a ver, pero en el tratamiento nutricional, ¿ok? No, Ahorita. sí, me refería a que también es parte de, ¿no? Posteriormente va con el tratamiento farmacológico. Exacto, va con ello. Pero ya de ahí, si nosotros podemos comprender cómo funciona la insulina, la metformina, la glibenclamida, y hay otros más, linagliptina, sitagliptina, hay muchos. Y de insulinas hay varios tipos. Si comprendemos la fisiopatología, podemos comprender cómo es que vamos a actuar. Y efectivamente el conteo de carbohidratos es como que, wow, la joya. Yo te puedo decir que en todos estos años que yo llevo de nutriólogo, solo un paciente con diabetes logra como poder dominar mucho el conteo de carbohidratos. Pero pues es así bien contada la gente, ¿no? La verdad es que les recomiendo que no se casen tanto con el conteo. Apréndanlo ustedes y todo. Si tu paciente tiene las características sociales y económicas para poder hacerlo, pues adelante, ¿no? Eso está súper bien. Ahora, como decíamos, hay tres criterios que de acuerdo a la ADA podemos utilizar para poder diagnosticar a nuestro paciente con diabetes, que es la glucosa basal en ayuno, que básicamente es mayor o igual de cuánto, la glucosa basal en ayuno. Mayor de... ¿No? Mayor de 70. 126. Este es. Entonces, glucosa capilar en ayuno mayor de 126. Grábense eso, ¿ok? Mi paciente tiene 126, ¿es o no es diabético de acuerdo a la ADA? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ajá. Sí, pero lo más recomendable es realizar más pruebas. Exacto, pero bueno, sí, obviamente, de acuerdo a la ADA, sí. De acuerdo a la ADA, tu paciente te llegó ahorita en ayuno y él tiene 126. Si tú comienzas como a decir, sí, pero esto quiere decir
que tienes toda la razón, porque tienes que fortalecer ese diagnóstico, ¿no? No vas a decirle luego, oiga, don, usted es diabético, si no tienes todo bien documentado, totalmente de acuerdo, pero ya es bastante orientativo. De acuerdo a Ada, como pregunta, sí. De acuerdo a Lada, sí. Si te dice tu paciente, híjole, es que, ¿qué cree, doctor? Yo no tengo dinero para irme a hacer una hemoglobina, mucho menos para una curva de tolerancia, porque pues me sale caro. ¿Qué haces? Pues, bueno, confirmar quizá también con los signos clínicos, ¿no? Preguntarle si ha tenido pérdida de peso últimamente, muchas ganas de ir al baño, acantosis nigricans. Ajá. Tu paciente te dice, no, doctor, no he tenido eso. Y aquí va, este es el primer escalón en el tratamiento. Ajá. No es tan complicado, solamente es muy lógico. Ajá. Mi paciente tiene 126 ahorita. El señor es de bajos recursos. Aquí no hay laboratorios, no le voy a poder hacer nada. ¿Sabe qué, señor? Mire, de acuerdo a algunas guías que existen en algún punto, es un conjunto de sabiondos que saben demasiadísimo, dicen que usted tiene diabetes, ¿ok? La realidad es que está en 126. Me gustaría volver a hacerle la prueba. Entonces, vuelve el día de mañana y vamos a checar cómo está su prueba. Igual en ayunas, igual en todo. Usted actúe normal y todo. Segunda prueba te sale 140. De acuerdo a la ADA, ¿es o no es diabético? Es diabético. Ok. Pero llega mañana y te dice 124. ¿Eso no es? ¿Se consideraría prediabético? Ahí sí, como prediabético. Un parámetro te dice que es diabético y el otro te dice que es prediabético. ¿Qué haces entonces? Vas a hacer el primer nivel. Hábitos de alimentación. Tomar con postprandial, ¿no? También. Ajá, bueno, ahí ya es donde puedes utilizar otras. Las postprandiales, que en este caso es la anterior que les había explicado, la glucemia mayor de 200 a las 2 horas durante una prueba de tolerancia a la glucosa, después de una carga de 75 gramos, la puedes hacer, ¿no? Entonces, es lo mismo que hacen en los laboratorios. Entonces, aquí, ¿de qué depende? Pues de que tengas la solución de dextrosa, ¿no? Hay algunos que lo utilizan con azúcar de mesa, con un jugo de naranja, con cosas así. ¿Cómo ustedes sabrían cuánto le vas a dar de 75 gramos de glucosa si tienes naranjas? ¿Cómo lo consultas? Porque puede ser que le des más, puede ser que le des menos. Las naranjas no son iguales. ¿Ok? Entonces, por eso es que ahí se recomendaría que ya se fuera a un laboratorio. Pero bueno, antes de que tú termines por establecer el diagnóstico de un paciente como el que te estoy explicando, que es muy limitado y que es muy común, yo te recomendaría, tuviste 124 y tuviste 126. Vamos a hacer la modificación. Entre que sí, entre que si no, señor, usted es prediabético. Va a empezar a comer como Dios manda, como yo le voy a explicar y nos vemos aquí en un mes y vamos viendo cómo se va comportando. ¿Le parece bien? Entonces, de acuerdo a la fisiopatología de la enfermedad, si tu paciente es diabético, ¿tú crees que eso se va a poder esconder o no? No. No, ¿por qué? Exacto, no se va a poder. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que mayormente tiene una carga inmunológica, porque el propio cuerpo se equivoca y destruye a las células beta. Quizá en ese momento la destrucción de las células beta apenas está comenzando. Entonces tú lo que haces es modificar los hábitos y le estás dando más tiempo. Ajá. ¿Para qué? Pues para que se ahorre los medicamentos, se ahorre más cosas y tú le vas explicando. Señor, al que ahorita usted ya haya tenido su glucosa, digamos, mejor, no implica que nada más se va a cuidar ahorita. Hay una probabilidad de que usted continúe más adelante con enfermedad y entonces sí ya se me quede con diabetes. Para ello existen ciertos factores de riesgo para poder desarrollar. Entonces tú le empiezas a preguntar todo esto. Ajá. Y si tu paciente empieza a decir, es que sí, sí tengo más de 40 años. Mi papá era diabético, también uno de mis tíos y hasta mi hermano. Ok, pues sí, yo soy hispano, evidentemente.
Y es como vamos a ir analizando, estoy gordito, tengo mucha grasa abdominal, me diagnosticaron con hipertensión. Entonces, ya existen factores que te van a orillar a que tarde que temprano tu paciente va a desarrollar diabetes. Ajá. ¿De qué depende? Pues de la propia enfermedad, de qué tan rápido su sistema inmunológico termine por atrofiar o descomponer o matar pues a todas las células beta del páncreas y pues entonces se activa toda esta cascada que les acabo de explicar, ¿ok? Eso es en el supuesto. Pero ahora pensemos en el otro escenario donde tu paciente afortunadamente cuente con los recursos económicos, entonces tienes que hacer el estudio complementario. Señora, señor, usted tuvo ahorita 126 de glucosa, me gustaría, es un valor no normal, de acuerdo a las guías de X o Y, ya ustedes explicarán acorde al nivel sociocultural del paciente, quién lo dice, ¿no? Pero es bien difícil, ¿eh? Que hasta una persona analfabeta no te entienda, ¿no? Entonces, en realidad, si tú le sabes explicar de que hay libros, hay esto, pues el paciente lo entiende, no es tanta ciencia eso. Y ya le dices, pero me gustaría hacerle estudios más adecuados, más profesionales para poder establecer su diagnóstico. Y entonces hacemos lo que dice Edwin. Ajá. Hago mi solicitud y señora, vayas a hacer una curva de tolerancia de 75 gramos, de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, ya el laboratorio sabrá, y la hemoglobina glucosilada, y ya. Obviamente ahí pides ya tus estudios de control, los básicos, ¿no? Que es una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina y pedirías también, obviamente, la curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos y la hemoglobina glucosilada o HbA1c. ¿Ok? Son los 5 estudios básicos para un paciente con diabetes. ¿Qué te va a decir la biometría hemática, Edwin? Entre otras cosas, ¿cómo está el paciente de anémico? Ajá, te habla de un comportamiento que no tenga anemia, para empezar. ¿Qué otras cosas nos da? Pues la biometría hemática también me puede arrojar datos de una función renal, lipidemias, y de ahí de considerar también si tiene síndrome metabólico. Dislipidemias, no. Perdón, hiperlipidemias. Tampoco. La segunda que dijiste, sí. Ajá. La función de la... Bueno, no, sí, perdón. Ajá. La biometría hemática es de fórmula roja y fórmula blanca. Básicamente Sí, te da tres cosas. Con la química sanguínea. Ajá, la química es así. Ajá, la química sería bueno, ahorita te retomo la biometría primero. La biometría te dice cómo están las células rojas que no tengan anemia, cómo están las células blancas que no tengan infección o que tu paciente no esté inmunocomprometido. Porque qué tal y es un paciente, exacto, que a lo mejor y tiene VIH. Entonces están las células bajas y ahorita vamos a ver que los pacientes con VIH también es un factor para desarrollar diabetes. Ajá. Entonces, es muy orientativo también eso. También te va a decir los niveles de plaquetas, que las plaquetas no estén o muy altas o muy bajas. Ajá. Y ya entre ellos, pues ya hay otras que te dicen si tiene parásitos, te explican el tipo de infección en caso de tenerla, si es por bacterias o cómo se da, ¿ok? Y ya hay quienes ya los pueden leer un poquito más y te dicen en qué momento de la infección están, cuando hay en banda y cosas así. La química sanguínea, por otro lado, te va a decir lo que comentaste, ajá, la función de tu riñón, que esté sano, y si muchos de los pacientes que ya tienen diabetes y que están presentando alguna otra manifestación, generalmente tienen algún estadio de enfermedad renal o insuficiencia renal aguda o crónica, ya dependerá pues todo, ¿no? Todo lo demás. También te habla de lípidos en general, cómo está. Si tú mandas, hay químicas sanguíneas de muchos elementos, ¿no? Pero bueno, la común y básica para ellos, pues pudiera ser una de 6 elementos. Ya si tú ves que la de 6 elementos salió un poquito modificada, pues entonces ya le puedes pedir otros estudios más, ¿no? Un perfil lipídico completo. Porque honestamente, sabemos que el dinero no lo es todo, pero también hay que priorizar. Pensemos que tú dices, no, pues ya de una vez para que no le den doble piquete, chéquele todo el perfil completo. Los estudios le van a salir como, no sé, 3,500, 4,000 pesos. Si tú ves que tu paciente evidentemente tiene la solvencia, pues puedes aprovechar y hacerlos, ¿no? Pero si tú ves que no, pues obviamente tienes que tratar de buscar el menor uso de estudios que no sean necesarios. Ajá. Ya si no sabes que es que sí salió muy alto. Y para mí sí es muy importante saber cuánto tiene de HDL.
¿no? Porque sí compromete el tratamiento nutricional o pues va a salir bajo, va a salir esto o aquello. Ya depende mucho de la clínica de tu paciente, ¿ok? Las pruebas de tolerancia a la glucosa y las pruebas de hemoglobina glucosilada ya no son tanto como estudios básicos, ya son unos estudios un poquito más sofisticados, no así como que, wow, qué impresionante, no es como una prueba de lisa o algún estudio más, pero sí cuestan un poquito más. El examen general de orina pues te habla en ese momento cómo está su vía urinaria, si tiene infecciones, si ya está tirando glucosa, si está tirando sangre. Generalmente es lo que te dicen, porque los pacientes con diabetes también tienen complicaciones, ¿ok? Ahora, ventajas y desventajas en generales se pueden sobreentender muy fácil. Si tú haces una glucosa basal en ayuno, que es la clásica tirita en tu consultorio, pues obviamente las ventajas es que es un estándar bastante establecido, es fácil, es rápido y también te predice de complicaciones microvasculares. Si tú checas y tienes uno de 280 en ayunas, pues es obvio que ese paciente te va a salir que es diabético, evidentemente. Y ya si tú le preguntas, señora, ¿a qué hora comió? Ah, pues no, yo no he desayunado, ¿no? Pues es lógico que la señora es diabética, ¿no? Y pues ese nivel de 280 no se gana en un día, eso es por años de evolución. Se estima que un paciente con recién diagnóstico tiene por lo menos 5 años con el inicio de la enfermedad, mínimo, de 5 hasta 10 años, ¿ok? Entonces es lo que ustedes le tienen que explicar mucho a su paciente. El que ahorita usted lo tenga no quiere decir que fue de ahorita. Ajá. Esta enfermedad empezó desde años atrás. Desventajas: es una muestra inestable, hay una alta variabilidad del día a día, es incómoda porque es en ayuno y pues refleja la homeostasis, es decir, el comportamiento del líquido extracelular con el líquido extracelular en un momento del tiempo. Ajá. Por eso es que les genera a ustedes un poco de comezón en la cabeza y decir, híjole, pero es que no se me hace como un estudio tan profesional, hay muchas variables y no pudiera establecer un diagnóstico, al menos con glucosa basal en ayuno, no tiene tanto soporte. Y coincido con lo que dice Edwin, ajá. Pero si tú lo repites y ya, pues obviamente sale igual alto, pues te puede servir bastante. Y sobre todo considerando muchas cosas, ¿no? La intolerancia a la glucosa, el ventaja es que es un estándar establecido, ya igual es un predictor de complicaciones microvasculares. Desventajas es que es una muestra no estable, igual hay alta variabilidad y el costo. Ajá. Al final de todo ya depende del laboratorio, pero los laboratorios hacen lo mismo, le checan la glucosa con el glucómetro habitual, de que llegan, les dan su carga, le checan a la hora, le checan, bueno, hay unos que es a los 30, a los 60 y a las 2 horas, ¿ok? Hay otros que hasta los 180 minutos, ya dependerá de cada laboratorio. Y pues bueno, finalmente la hemoglobina glucosilada es bastante bueno porque te habla del comportamiento de mucho tiempo. Ajá. Básicamente ese es el beneficio más importante. Y pues evidentemente si es una hemoglobina de 10, de 12, de 14, de 15, cuando lo normal tendría que ser menor de 6.5, pues imagínate, ¿no? Esos riñones cómo están de golpeados. Ese daño microvascular que se encuentra en cerebro, en corazón, en ojos, en riñones, en la propia piel a nivel microvascular. De ahí nace lo que es la neuropatía, que después lo vamos a abordar un poquito. ¿Cómo estarán? Pues completamente ponchados, ¿no? Entonces, la hemoglobina glucosilada es muy bueno, ajá, pero no quiere decir que sea el único. La desventaja, pues que es un costo bastante considerable, tampoco es tan costoso. Acá en el Estado de México, una hemoglobina cuesta entre 350 y entre 450, más o menos, solo la hemoglobina glucosilada, aparte el resto de los estudios. Entonces, es lo que también tienen que ir valorando. Puede inducir a error en varias condiciones médicas, por ejemplo, en hemoglobinopatías, deficiencia de hierro, anemia hemolítica, insuficiencia hepática severa y enfermedad renal. ¿Por qué? Pues porque la calidad de ese eritrocito se va a ver desfavorecida y pues puede darte pues errores, obviamente, o te puede dar demasiado o te puede dar poco. Quedamos en lo siguiente, que si la hemoglobina glucosilada básicamente es cómo está el glóbulo rojo y qué cantidad de glucosa tiene, y tú tienes una enfermedad que destruye los glóbulos rojos, pues obviamente al destruirse el glóbulo rojo, la cantidad de glucosa que pueda tener se va a reciclar y el cuerpo lo va a mantener como glucosa libre.
pero en realidad te estaría dando, no te estaría reportando el total de la glucosa, de la hemoglobina glucosilada que tiene, porque se está destruyendo, ¿ok? Y pues por eso es un error. Ahí habría que valorar también si tu paciente ya tiene evidencia de renal, de enfermedad renal, pues la hemoglobina glucosilada, pues evidentemente no te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque ya tiene anemia por sí solo, ¿ok? Por eso vale la pena que cuando le hagan un estudio, le hagan el estudio completo, pero de los básicos que les comentaba. Hay quienes les mandan hasta electrolitos, sodio, potasio, cloro, CK, CKMB, les mandan de 64, 80 elementos y pues imagínense, ¿no? Los costos son por muy altos. Alterado por grupo étnico y envejecimiento, bajo mismo precepto se va destruyendo las cosas y pues bueno, no es la misma cantidad de glóbulos rojos que se tienen a nivel del mar a lo que se tiene en las montañas, ¿ok? Para ser estandarizada requiere de un ensayo validado, eso propiamente es del laboratorio y no es para uso diagnóstico en niños, adolescentes, mujeres embarazadas o en los que tienen sospecha de diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? ¿Dudas? No, profesor. Perfecto, ¿ok? Yo nada más Sí, tengo una. claro. Había leído algo sobre el estudio de la hemoglobina glucosilada, no sé si es en todos los laboratorios o en general, que la reporta el total de hemoglobina, de glucosa los últimos 3 meses, ¿no? Sí, comentábamos eso. El 50% es el primer mes Ajá. del reporte. ¿Es general en todos los laboratorios? Eso, más que por el laboratorio, eso es más como que por libro. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de entre 90 a 120 días. Ajá. Entonces, hay glóbulos rojos más viejos, hay unos más nuevos, hay más de todo, ¿no? Comentábamos que si tú ahorita le haces un estudio de hemoglobina glucosilada y te sale de 10, pues obviamente no le puedes pedir un estudio inmediatamente al mes. Ajá, ¿por qué? Porque te va a seguir saliendo alto y quizá la significancia médica o clínica no va a ser tan o sea, es desperdiciar recursos al final. Ajá. Entonces lo más apropiado sería que tienes hoy tu estudio de hemoglobina glucosilada de 10, te esperes los 3 meses para hacerle el estudio de control, digamos. Pero durante esos 3 meses vas a estar utilizando las otras metas, que son estas, glucosa capilar preprandial y la postprandial. Si tu paciente ya tiene un diagnóstico de diabetes y a la semana, los cambios son muy rápidos, ajá. Hay pacientes que en menos de una semana ya están, y claro, que se apegan, que se toman los medicamentos, que comen bien, que todo. La verdad es que si en unas semanas logras las metas que aquí dice. Ya si tu paciente es necio y todo, pues bueno, ¿qué puedes hacer, no? Pero si la glucosa la preprandial y la postprandial se mantienen en estos rangos que aquí dicen, 80 a 130 o menor de 180, y tú mantienes a tu paciente así por 3 meses, es evidente que la hemoglobina glucosilada va a salir, va a disminuir, ¿no? Pero depende de cuál es tu punto de partida. Ahora, por nada. Los factores de riesgo que comentábamos, abordamos la edad mayor de 40, que tenga familiares de primer grado con diabetes, que exista, que sea miembro de la población de alto riesgo, como aborigen, africanos, asiáticos, hispanos o ascendencia del sur de Asia. En este caso, los pacientes africanos y afroamericanos tienen bastantes genes para poder activar hipertensión y por tanto también diabetes. Historial de prediabetes a través de los estudios que ya habíamos hablado de hemoglobina, de glucosa basal, de tolerancia a la glucosa. Igual, antes, si la señora en su momento que estuvo embarazada tuvo diabetes gestacional, ya puede también después debutar como una paciente diabética ya establecida. Que el paciente haya sido muy grande cuando nace, que sea macrosómico, que exista ya una presencia de daño orgánico asociado a la diabetes, por ejemplo, retinopatía, neuropatía, nefropatía, macrovascular como enfermedad coronaria, cerebrovascular y periférico, que fue lo que habíamos hablado. En este caso es un poco confuso porque bueno, esta tabla la saqué de su libro. Ajá. Dice aquí factores de riesgo para desarrollar DM. Este punto de presencia de daño orgánico, para mí, y eso es algo personal,
no sería un factor de riesgo para desarrollar, sino más bien sería una complicación de que el paciente ya lo tenía. Ajá. Las primeras sí, ajá, pero esta como que no me parecería a mí como un factor de riesgo. Lo cito porque viene en el libro. Ahora, la presencia de factores a nivel vascular de colesterol bajo o, bueno, colesterol de HDL, ¿no? En el caso de los triglicéridos, pues que estén superiores a 150 miligramos, que sea hipertenso, que tenga sobrepeso, que tenga obesidad abdominal, que tenga enfermedades asociadas como la mujer que tiene ovario poliquístico, acantosis nigricans, enfermedades psiquiátricas, VIH, infecciones, apnea obstructiva del sueño, y también que se utilicen fármacos asociados propios de la diabetes. Por ejemplo, los glucocorticoides, los antipsicóticos atípicos y la alta actividad de la terapia antirretroviral, ¿ok? Ahorita voy a explicarles esto, ya vamos a acabar, ya se va a acabar los otros minutos, les mando el próximo link para que se vuelvan a unir, ¿ok? Voy a pausar esto, continuamos, ahí está, continuamos con el video. Platicábamos sobre estos factores de los usos de fármacos asociados con la diabetes como glucocorticoides, antipsicóticos atípicos y una alta actividad de la terapia antirretroviral. En este caso, los más significativos en estos son los pacientes que utilizan muchos glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides o qué piensan ustedes que son los glucocorticoides? No tengo idea. ¿No? Los glucocorticoides como tal, pues son medicamentos, para empezar. Es un grupo de medicamentos, ajá, que se encargan de desinflamar básicamente. Entre los más comunes y más representativos, no por ello son los únicos, pero los más comunes es la dexametasona y la betametasona y la prednisona, ¿ok? Estos tres medicamentos, más la dexametasona, es bastante empleada en la práctica médica diaria. Incluso en pacientes con COVID, sí llegaron a escuchar pues que era pues era lo que les inyectaban, ¿no? Ceftriaxona con dexametasona. Sí lo llegaron a vivir, ¿no? Sí. Entonces era, o sea, te enfermabas de COVID y el médico te mandaba mínimo 10 piquetes de eso, ¿no? Entonces, no estaba indicado por dos cosas. La primera, la dexametasona es un medicamento que produce que la glucosa se suba por mucho, ajá, aumenta. Está comprobado también que a nivel o de uso prolongado puede generar complicaciones como glaucoma, sobre todo cuando son presentaciones oftálmicas. Entonces, si ustedes llegaran a tener pacientes o ustedes mismos que saben que son diabéticos y que tienen afectación en el ojo, de entrada tienen que saber eso, no dexametasona en ninguna presentación. Porque aparte de que les sube la glucosa, les puede generar otro tipo de complicaciones. E imagínense que si por sí solos sus pacientes no siguen los tratamientos, están haciendo lo que quieren, pues imagínense, ¿no? Ya llegaron todos golpeados del riñón, del cerebro, de la vasculatura de los ojos, de la piel, de todos lados, y todavía le echan glucocorticoides, pues es peor. Ajá. También está comprobado que los glucocorticoides comprometen la respuesta inmunológica del organismo. Ajá. Entonces, sí, así como suena, la respuesta de las células blancas para atender alguna infección se va a ver comprometida. Entonces, imagínense, si es un paciente, porque eso es muy claro, los pacientes que sufrieron por COVID y que tenían obesidad, que tenían sobrepeso, que tenían diabetes, que tenían hipertensión y otras enfermedades agregadas como complicaciones, son los que lamentablemente fallecían en mayores probabilidades. Aparte de eso, encontrábamos a médicos que les decían, no, no coma carne de puerco, no coma esto, no coma, le quitaban todo. Y lo único que comían, no, solamente dele pollo hervido, nada más. Ajá. Entonces eso complica también el estado nutricional del paciente y como lo expliqué en la primera clase que en el chismecito que ahí platicábamos en el video, ¿no? Pero que ya no quedó grabado en la sesión de la explicación de las actividades. Nuestro cuerpo es nuestro templo, así dicen, ¿no? Pero también yo diría, nuestro cuerpo es nuestra casa. ¿Tu casa de qué está hecha? Ah, pues hay muchos tipos de casas, de cartón, de tabique, de cemento, de lo que tú quieras. Ajá.
Si llega una bomba y se te rompe una pared y tu pared es de cemento, pues entonces no vas a ocupar papel, ¿no? Para poder resanar esa pared. Entonces lo que vas a necesitar es material de la misma calidad para que puedas hacer tu función. Entonces muchos de los médicos decían, no, es que si le das tú mucha proteína, te vas a llevar el riñón. Entonces, y tú decías, bueno, si el riñón ya estaba golpeado desde antes y está necesitando proteína porque está teniendo una respuesta inmunitaria bastante importante, ajá, y se activan otro tipo de cosas que se le llaman tormenta citoquímica, respuesta metabólica al trauma y todo esto, pues le tienes que ofrecer material o materia prima para que pueda resanar lo que su propio cuerpo está mal. Y si tú no le estás dando eso, y aparte los tratamientos farmacológicos no son los adecuados porque tú estás mandando una ceftriaxona, que es un antibiótico para una infección por un virus, pues de plano ese paciente está destinado, pero pues para fallecer, ¿no? O para presentar más complicaciones. De ahí la importancia de la nutrición. Yo llegué a aprender a tratar pacientes con COVID con diferentes alternativas, ¿no? Las que vienen documentadas, pero también otras cuando no estaban documentadas, porque cuando empezó acá, pues no estaba nada escrito, entonces literalmente fue a la buena de Dios, ¿no? Y a lo que sepas. Y yo veía que los pacientes que tenían COVID tenían eso, una respuesta metabólica al trauma importante, como es una mezcla entre un paciente neumópata, pero también con un paciente de terapia intermedia por una respuesta grave, como si fuera un quemado. Ajá, entonces era muy curiosa su respuesta. A través de algunos tipos de vitaminas, como vitamina A, C, D y E, también con algunos suspendiendo medicamentos que son los glucocorticoides y mandando un plan de alimentación adecuado, checando que los pulmones no tengan fluidos, si tienen fluidos a través de osmolaridad, sacarles todo ese líquido, todas esas flemas, checando que no tenga infecciones asociadas y si tiene infecciones asociadas, que esté justificado un antibiótico, pues darles el antibiótico. También checar los niveles de la presión porque, las presiones se les subían y se les bajaban muchísimo. Aunado a eso también checar toda la calidad de los pulmones porque muchos hacían derrames pleurales, pero secundarios también a una desnutrición. Entonces, todo esto que les explico viene a raíz de comprender cuál es la fisiopatología de nuestro organismo. Y a mí lo que me lo enseñó fue la nutrición, la materia de bioquímica. Entonces, si ustedes están mal en bioquímica, no van a ser buenos nutriólogos. Entonces, tienen que tomar sus libros y tienen que ponerse a estudiar qué es una ruta metabólica, cuáles son las principales, cómo participan, qué es catabolismo, anabolismo, todo esto, porque a mí me sirvió de mucho, a menos en mi práctica médica, y la verdad es que es muy, muy, muy gratificante cuando tú puedes hacer esto. Entonces, si tus pacientes tienen todo esto y tú todavía le das glucocorticoides, vas a agravar la posibilidad de que tu paciente se haga diabético, porque si no lo era, pues tú le echas más leña al fuego, pues imagínate, ¿no? Por eso los pacientes también con VIH pueden también generar diabetes mellitus durante el tratamiento antirretroviral, porque la propia actividad del medicamento pues tiene otras rutas de acción que condicionan a que la glucosa también eleve. Ajá. Y entonces por eso es que ellos también pueden desarrollar diabetes, aunado a que si aparte tienen parientes que si aparte ya son grandes, que si aparte tienen otras enfermedades, pues peor aún, ¿ok? Ahora, lo que sigue es la semiología. La semiología, esto está muy sencillo. ¿Qué es semiología? Semillón, que se puede traducir como signo, y logos, que es sinónimo de estudio o tratado. Quiere decir que es el estudio o el tratado de los signos, ¿ok? En algunos otros libros dice que puede ser signo o síntoma, ¿ok? Pero bueno, ¿cuál es la diferencia de un signo y de un síntoma? Pregunta abierta. Los signos serían la presión, la estatura, o sea, cuando le toman a uno los signos vitales, así como signos vitales, Ajá. y los síntomas es cómo se siente el paciente. Ajá, O sea, exacto. No se le duele la cabeza, le arden los ojos o algo así, ¿no? Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que es objetivo y lo que es intangible, ¿ok? O tangible o intangible. Lo tangible es aquello que tú puedes observar, que puedes confirmar, ajá.
Si tu paciente pues, si tengo fiebre y tú le checas la temperatura y tiene 36,6, ¿el paciente tiene fiebre? Pues no, ¿no? Entonces eso es un signo. Los signos es lo que se puede medir, ajá. Y los síntomas es algo intangible, como bien lo comentas, el dolor, ajá. Que si me duele el oído, pues tú no sabes si le duele o no, no puedes medir el dolor, ¿ok? Que me da comezón acá, pues tampoco lo puedes determinar y decir, ah, sí, sí le da comezón, ¿no? Entonces, perfecto, así como lo comentas, ¿ok? Los síntomas característicos de la diabetes son los que abordamos, que es la poliuria, polifagia y polidipsia, ajá. Se agregan también visión borrosa y pérdida de peso. Aquí viene una cosa de lo que vamos a hablar sobre la pérdida de peso, ¿ok? Después dice, los síntomas no son graves o pueden estar ausentes en algunos casos. ¿De qué depende? De la historia natural de la enfermedad de tu paciente. Si es un paciente que apenas está debutando como diabético, pues, y que no tiene tanto tiempo con la enfermedad, digamos, pues el organismo no va a estar tan dañado y por eso los síntomas pueden estar leves o incluso no pueden estar. Ajá. Entonces es mentira de los pacientes que es que tienes 240 de glucosa y estás en ayunas. Sí, pero no he perdido peso. Sí, pero veo bien. Sí, pero orino bien. Sí, pero no me da sed, no me da hambre. Los pacientes ya saben muchos datos clínicos de la diabetes porque es una enfermedad muy común. Pero entonces ahí tu respuesta como profesional de la salud es decir, y justamente por eso te tienes que tratar desde ahorita, porque si no los tienes, pues hay que prevenirlo, porque si tú sigues así, ¿qué va a pasar? Que después ya lo vas a presentar. Entonces comiénzate a tratar desde ahorita para que después las complicaciones, si se llegaran a presentar, se presenten cuando tú ya estés viejito, o si se pueden evitar por completo, pues mucho mejor, ¿ok? Entonces esa es la respuesta que ustedes le tienen que dar a sus pacientes. La hiperglucemia puede provocar cambios funcionales y patológicos, que fue lo que ya hemos abordado en algunos comentarios de las diapositivas anteriores. ¿Queda clara esta diapositiva? Sí. Ok. Acantosis nigricans, que es básicamente el oscurecimiento pues, de ciertas zonas de pliegues. Comúnmente puede ser en el cuello, en la axila, pero también puede llegar a ser en la ingle o en los codos. ¿Ok? Donde haya pliegue, ahí se puede hacer más oscuro. La acantosis nigricans es sinónimo de ¿qué? ¿Qué creen que sea la acantosis nigricans? ¿Evidencia de qué? Resistencia a la insulina. Exacto, a una resistencia a la insulina. Quedamos con el ejemplo de las cuidadoras, que la resistencia a la insulina es cuando la célula ya no reconoce a esa insulina porque ya está deforme. Entonces, a nivel molecular y por gradientes electroquímicos principalmente, ya no reconoce y pues se genera la resistencia, ya no la quiere, ya está chueca, entonces pues ni modo. Entonces la acantosis nigricans es eso. Si podemos ver, se alcanzan a ver unos granitos. La siguiente diapositiva es simplemente brevario cultural. Ajá. Muchas veces dicen, es que me salieron muchas verrugas en el cuello. Lo que tiene la señora en el cuello en esta imagen son verrugas, No. ¿no? Estas de acá son Ah, verrugas. no, esas son pápulas de. Se me fue su nombre. Tyson. Perlas de. Ajá, Tyson. Esto de acá es una verruga. Esto de acá es una verruga. Pues para algunos dijeran, pues para mí todas son verrugas, ¿no? Entonces, las causas son diferentes, ajá. En el caso de la resistencia a la insulina, se le llaman acrocordones, ¿ok? Estos pequeños granitos, estas bolsitas, aculaciones o como le quieran decir, son acrocordones, no tienen un origen viral, estos tienen más bien un origen por la propia resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, pues ya incluso hasta en negocios cosméticos, pues se los retiran con una electrocauterización. Y pues ya hay quienes se los amarran, los ligan y se caen. Ajá. Se pueden retirar sin mayor problema y sobre todo si el paciente es diabético, pues la causa es meramente metabólica. Estos son los famosos mezquinos, que son variantes de verrugas y también esta es una verruga genital. Depende de la cepa, del tipo de agente viral que lo ocasione. Herpes simple, perdón, virus de papiloma humano. Ya hay variantes 16, 18, 22, 8, hay muchos. Va a ser la variante. Y estas son glándulas de Tyson. Ajá, esta es la coronilla de un pene. Ajá, que estaría aquí. Bueno, aquí el pene se ve al revés. Este,
Muchos hombres pues tienen ese complejo y muchas mujeres pues se asustan cuando ven un pene así, pues dicen, ay, no, son verrugas, ajá, no, no son verrugas. Este es un borde, se le llaman así, glándulas de Tyson. ¿Qué finalidad tienen? Durante un acto sexual, estas glándulas empiezan a producir secreción. ¿Para qué? Para poder facilitar la penetración, ¿ok? De cualquier tipo, ajá. Depende del grado de excitación, no de la zona de penetración. Puede ser vagina, anal, oral y demás, pero al final de cuentas su función es generar lubricación, ajá. Y estas de acá sí son verrugas como tal. Si se dan cuenta, la característica que las diferencia es que pueden ser elevadas, como esta, o también pueden ser planas, ajá. Pero lo más importante es el aspecto que tiene en la parte superior, ajá. Tienen una superficie a manera de col o coliflor, ok, pero más bien de col, no, de coliflor, perdón, a manera de coliflor, ajá, aquí se alcanzan a ver. ¿Qué pasa? Si yo me rasco aquí y me empiezo a colocar en otros lados, pues donde yo me rasque y a donde yo inocule la gente, pues ahí me va a salir otra y otra y otra. Diferente que es con los acrocordones. Aunque tú no te rasques, te van a salir. ¿Por qué? Porque el problema es metabólico, porque existe una resistencia de la insulina. Y pues acá ni hablemos, ¿no? Esto es algo natural desde que tú naces. Naturalmente en los bebés pues no están tan desarrolladas y ya cuando se empiezan la implicación hormonal, pues ya las glándulas son estimuladas y pues empiezan a crecer, ¿ok? ¿Dudas sobre esto? No, profesor. Ok. Sí, porque no quiero escuchar después que le andan diciendo, ay, no, son verrugas, quítenselas, ¿no? También se pueden quemar, pero eso ya es meramente estético. Ujú. Pero pues estas sí se tienen que quitar, evidentemente, porque si no se las van a seguir, se va a seguir degenerando y las verrugas se pueden convertir y son factores hasta para desarrollar ciertos tipos de cáncer. Ajá. ¿Por qué? Porque la célula que está aquí ya es una célula corrupta, es una célula que ya está deforme y las células deformes pues pueden producir funciones diferentes, ¿ok? Ahora, tener diabetes aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial y dislipidemias. ¿Pero por qué? Es la pregunta. Ajá. Para poder entender esto, sobre todo las dislipidemias, debemos comprender lo siguiente. Nuestro cuerpo tiene cierta composición corporal. Ajá. No estamos hechos solamente de amor, ¿no? Entonces también tenemos moléculas, ¿no? Esas moléculas, déjenme conecto esto. Este, las principales estructuras que componen al cuerpo humano se representan aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos músculo, que es masa libre de grasa. En este diagrama se representa del 45-36%. Grasa esencial, ajá, es decir, la gente le dice es grasa buena, ¿no? Pero no es que sea buena, sino que es una grasa esencial porque el propio cuerpo lo necesita para sintetizar hormonas principalmente. Ujú. Grasa que es no esencial, por ejemplo, para conservar la temperatura corporal, ajá, que es la grasa más pesada, digámoslo así. Ujú. El hueso como tal, que representaría el 12 al 15%, y pues otros como pueden ser los órganos, la sangre, los líquidos, todo eso. Ajá. Entonces, todo nuestra conformación del cuerpo tiene ciertas composiciones, obviamente. Aquí en este diagrama podemos apreciar cómo es que se va distribuyendo en toda la parte del cuerpo, ¿no? Ahora, a grosso modo, lo que quiero que aquí se transmita es que estamos hechos de varias moléculas. Ajá. Tenemos 3 moléculas principales y viene la frase, tú eres lo que comes. Y tiene razón la frase, si tú comes muchas grasas, pues vas a ser un gordito. Si tú comes mucha proteína y haces ejercicio, pues evidentemente también vas a estar un poco fortificado con músculos. Si comes demasiado carbohidrato, pues igual vas a tender a ser gordito. Uh-huh. Las principales moléculas que existen son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Ahí hay errores de ortografía, así ya venían en el dibujo, pero pues bueno, ok. Ya esto ya lo tuvieron que haber visto en otras materias. Los carbohidratos están compuestos principalmente en cereales y tubérculos, pero también se encuentran en frutas y verduras. Las proteínas se encuentran pues en todos los productos de origen animal y
dentro también de las leguminosas. Ajá. Y los lípidos se encuentran generalmente en aceites y grasas, pero también en algunos productos derivados de los animales, ¿ok? Que son los que tienen mayor contenido de grasa. Ahora, esto es a nivel macroscópico. Ahora, ¿qué ocurre a un nivel microscópico? Tenemos proteínas, tenemos hidratos de carbono y tenemos lípidos. Ahora, si el problema es que el bebé, en este caso la célula, no puede comer, ajá, ¿por qué? Porque no está la cuidadora, porque la insulina que está, aunque sea mucha, pero está defectuosa o de plano no hay insulina, entonces los bebés empiezan a mandar señales, en este caso las células mandan señales para que el cuerpo le ofrezca alimentos y nuestro metabolismo se va a empezar a activar. ¿Para qué? Para empezar a liberar la molécula universal, que básicamente ¿cuál es? ATP a través de la glucosa. ATP principalmente de la glucosa. Una respuesta bastante buena, ¿ok? Entonces, las cadenas de lípidos son cadenas muy grandes, ¿ok? Están grandes. Las cadenas de los hidratos de carbono son cadenas más cortas y las cadenas de las proteínas son cadenas que son intermedias y que son de enlaces más sencillos. No están tan empaquetados comparados con una molécula de grasa. Ahora, el problema se encuentra porque los hidratos de carbono no ofrecen energía. ¿Por qué? Pues porque no se están introduciendo a la célula. Pero el cuerpo no reconoce que no es porque no haya glucosa, sino es porque la insulina no sirve. Así se libere toda la cantidad de moléculas sencillas de hidratos de carbono, no se va a poder presentar y entonces la glucosa va a seguir elevando. Pero las células no van a seguir recibiendo la energía, entonces le va a pedir al organismo que necesita más glucosa, perdón. Entonces, se va a agotar primero todas las reservas de glucógeno que se encuentra en músculo y que se encuentra también en hígado. Ajá. Cuando se vaya a acabar por completo toda la reserva de glucógeno muscular o hepático, va a agarrar otra molécula. Pero entonces yo les pregunto, por lógica, ¿qué es más fácil partir? ¿Una proteína que es prácticamente lineal o un ácido graso que vean cómo está más conformado? Profe, una proteína y aparte de los lípidos, me parece que no puede crear gluconeogénesis. Independientemente a las rutas metabólicas, porque el cuerpo no lo sabe. Ajá. Bueno, una proteína. Exacto, ajá. Entonces, en este caso, el cuerpo lo que necesita es glucosa, punto. Ajá. De aquí en lo que empieza a partir de la grasa también se puede generar glucosa. Se producen otro tipo de cosas, pero también se produce glucosa. Solamente que la glucosa que viene producida de los lípidos, el cerebro no lo puede utilizar, ajá, no lo reconoce, entonces su formato no es compatible, pues, ajá. Pero el punto es que entre estos va a elegir la proteína. Entonces mi paciente que estaba muy gordito se va a empezar a hacer aguadito, aguadito, aguadito. ¿Por qué? Porque se va a empezar a consumir toda la carne, todos los músculos que el paciente tiene. Y entonces lo que le va a quedar son brazos flácidos, piernas flácidas, pompas flácidas, todo flácido. Cuando se liberan los aminoácidos propios de las proteínas, también se van a liberar entonces todas las glucosas, ¿ok? Va a tener ahora un exceso de glucosa propio de los hidratos de carbono, pero también un exceso de hidratos de carbono, de glucosa, perdón, propios de las proteínas, pero también va a tener un exceso en los aminoácidos. Entonces el organismo necesita hacer algo que se llama homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Un equilibrio entre todo. ¿Entre qué y qué? Son dos componentes. Pues, en este caso, pues, entre las proteínas y los carbohidratos, ¿no? Vamos a escalarlo un poco más grande, ¿ok? La homeostasis efectivamente es un equilibrio. ¿Entre qué? Entre el medio interno y el medio externo. Por definición es eso, ¿ok? ¿Cuál es el medio interno? El interior de la célula. ¿Cuál es el medio externo? Todo lo que está afuera de la célula, el líquido extracelular, básicamente, ¿no? Puede ser el extracelular y el intercelular, que está como entre los pasillitos entre la célula y célula. Supongamos que aquí este diagrama de células
representaría lo que esté aquí, líquido intercelular, pero lo que esté así en todo lo de acá, líquido extracelular, ¿ok? Entonces, la célula por definición tiene una membrana. Esa membrana debe de tener ciertas condiciones, digámoslo así, ambientales, para que no se reviente, para que no se afecte, ajá. Pero ¿qué va a pasar? Como ya tiene mucho de todo, el cuerpo se tiene que volver o va a tratar de conseguir ese equilibrio. Entonces va a empezar a hacer modificaciones al organismo y ya es cuando empieza a haber un fallo renal, principalmente, un fallo cardiovascular, un fallo vascular general de periferia o también o un fallo también en la liberación de lípidos y se empieza a hacer otros procesos fisiopatológicos que se van que acarrean otras enfermedades, ¿ok? Cuando el organismo por fin acaba la proteína y dice, híjole, ya no hay músculo, pues tengo el hígado, tengo el riñón, ahí hay proteínas, pues sí, pero no los puedo consumir porque son órganos elementales. Entonces, bueno, ya párale, ya no cortes más proteínas, agarra la grasa. Entonces, la grasa se empieza a fracturar y entonces ya son cuando los pacientes quedan todos flaquitos, flaquitos, porque ya no tienen músculos y ahora tampoco tienen grasa. Como bien lo comenta Edwin, la, la, las cadenas de ácidos de grasas, de lípidos como tal, tienen ciertos residuos, ciertas basuras, ¿ok? Entre ellos son los cuerpos cetónicos, ajá. Los cuerpos cetónicos es un componente, digamos, tóxico para la sangre y cambia el pH de todo, ajá. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 generalmente manifiestan como primer síntoma una cetoacidosis. ¿Qué quiere decir? Que se fracturó tanta grasa, que la sangre se hizo ácida. Entonces modificó toda esa homeostasis, la célula no soportó y el paciente cayó en un estado de cetoacidosis diabética. Esa es la fisiopatología de una diabetes de tipo 1. Ajá. Ahora, tenemos ya mucha liberación de aminoácidos, mucha liberación de glucosas, mucha liberación de cuerpos cetónicos, también de ácidos grasos. ¿Y qué creen? Que los lípidos, el colesterol y todos ellos, pues al final de todo son ácidos grasos. Por eso es que se eleva también la cantidad de colesterol y de triglicéridos. Si yo tengo una cantidad muy alta de colesterol y de triglicéridos y existe un proceso en este caso, todo esto que les estoy explicando, ¿es de catabolismo o es de anabolismo? ¿Quién da más? ¿Es catabolismo, no, profesor? Sí, me recordaba una maestra. ¿Me preguntas o me afirmas? ¿No? Entonces, es catabolismo, ¿ok? Ajá, no tengan miedo, la clase es para eso, para aprender, ajá. Igual yo no tengo todas las respuestas, si me equivoco en algo, pues igual se puede hacer algo, ¿ok? Pero sí, es un efecto de catabolismo, ajá. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a utilizar una molécula grande para generar moléculas pequeñas, estoy destruyendo al final de todo. Cuando yo tengo todo este proceso de catabolismo, voy a generar mucha basura. También se llevan procesos inflamatorios porque el cuerpo no logra comprender. Dice, oh, ¿qué está pasando? Y entonces entra también en una respuesta metabólica al trauma. Trauma no solamente es un golpe, ajá, que choqué y ya es trauma. No, traumas, hay traumas químicos también, traumas físicos y obviamente todo esto entra en un componente químico. La respuesta metabólica al trauma, bueno, al menos yo la forma que la comprendí más rápida es entendiendo la tetrada de Celso. La tetrada de Celso son 4 componentes que te habla de un proceso de inflamación, ajá, que son 4: rubor, tumor, calor y dolor, ajá. Si tú tienes un proceso inflamatorio como un concepto básico, entonces vas a empezar a desarrollar otras cosas. Cuando tú tienes un proceso de catabolismo tan grande, también van a sufrir daños colaterales muchos órganos y eso les va a ocasionar que generen una respuesta metabólica al trauma que obviamente es una inflamación. Eso va a generar la presencia de muchos otros componentes que se llaman, por ejemplo, los kilomicrones y también los productos derivados del hidrógeno, perdón, ajá, que serían igual radicales libres.
y eso también te va a generar una destrucción tisular más grande y eso es como echarle más gasolina al fuego. Y si tus riñones ya estaban ahí medio batallando para tirar lo que ya no sirve, que es el exceso de glucosa y que es el exceso de ácidos grasos, pues imagínate, todavía hay un proceso inflamatorio, pues más rápido te vas a echar esos pobres riñones, ¿ok? Hasta ahí abordamos ese tema, ¿ok? Aquí lo que habíamos hablado es eso, los síntomas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 frecuentemente son estos. Orinan mucho, sed excesiva, existe una pérdida ponderal, la fatiga es frecuente, pero sobre todo una cetoacidosis diabética. Son adolescentes y son niños que llegan muy flaquitos, llegan con una coloración hasta grisácea, algunos ya tienen manifestaciones de lesión renal y algunas otras complicaciones y ya le sacan una gasometría y pues tienen una acidosis, checan los componentes básicos de los estudios y pues determinan que son por cuerpos cetónicos porque hay demasiados cuerpos cetónicos en la pipí y es como generalmente se establece el diagnóstico en un paciente pediátrico, en un niño, ¿ok? Hasta aquí concluimos la parte de 1 de este tema, ¿ok? Vamos a abordar después el tratamiento nutricional. Generalidades solamente de pacientes de diabetes insípida y de diabetes gestacional. Y comprendiendo esos componentes, entonces vamos a hablar del tratamiento nutricional, ¿ok? Sé que esto es mucha información, a veces el medio no es el mejor, me estoy tratando de esforzar mucho para que se pueda comprender todos estos temas. Si tienen alguna duda, si ven que voy muy rápido, si todo esto, igual me lo pueden hacer saber, si tienen todo, pero bueno, lo que más me importa es que participen en la clase, ajá, que activen su micrófono y que hablen, ajá, para que pues sea más fructífero esto. Dudas, comentarios, quejas, recomendaciones, todo se acepta. Todo bien, profesor. Ok, ¿ninguna duda? Yo sí tengo una duda, profesor. Cuando estaba hablando en la lámina de las verrugas, Ajá. las de arriba del cuello, ¿son solamente por esa razón? O sea, ¿no son por alguna otra enfermedad? O sea, quien las tiene es claro ejemplo de que no le está, la insulina no está funcionando como debe funcionar. Principalmente sí, ajá. Si la pregunta es orientada a que son generadas por VPH, el virus de papiloma humano, no. Esa es asociada a la resistencia de la insulina, ¿ok? Y recuerden que... No, Ajá. la pregunta sí era asociada a la resistencia de la insulina, pero por ejemplo, en el caso de que una persona las tenga, pero no se le haya detectado que sea diabético. Ah, ya. Lo más conveniente sería hacerle el protocolo de estudio, ajá, y explicarle, ¿no? Señor, señora, lo que usted tiene en el cuello no son verrugas, se llaman acrocordones y generalmente se da porque la insulina por ahí está defectuosa. Debe de cuidarse, debe de tener mejores hábitos, tenemos que descartar a través de estudios adecuados que no tenga diabetes. Si ahorita no lo tiene, qué bueno, pero tiene que llevar un control de cada 6 meses y así. Ajá. Es eso. Ajá. Porque en algún momento de su vida lo va a desarrollar. Y sobre todo si tiene los factores de riesgo. Sí, claro. Ajá. Ah, ok. Gracias. Okay. ¿De qué? ¿Otra duda? ¿Comentario? Nada más, sí, yo una duda. Claro. Una glucotoxicidad obviamente puede, pues creo, dañar otros órganos, ¿no? Ajá. Ocurre derivado de una resistencia a la insulina, claro, ¿no? La resistencia es más bien la causa de que la glucosa esté alta. Ajá. Y la glucotoxicidad no va de la mano tanto con tener poca o mucha insulina, sino en realidad es meramente por tener mucha glucosa. Ok, Ajá. por no poder, o sea, no específicamente puede ocurrir en diabéticos. No, ajá, exacto. Por ejemplo, que no sé, alguien se equivocó y le pasó demasiada, una solución glucosada al 50% por la vena a una carga muy grande, ¿no? No es diabético, pero le pasaron mucha glucosa y no existe resistencia.
¿no? Entonces, Ok. ahí pudiera Esa ser era, esa era mi que es duda. como muy, ¿cómo se llama? Muy poco probable, pero bueno, llega a pasar, ¿no? En los errores y eso. Ujú. Que por Ah, cierto, ahorita que tocaste ese tema, me faltó comentarles de... Ah, bueno, sí, la glucosa elevada como tal, como bien lo comentas, eh, para que sea más práctico, existen muchísimos tipos de moléculas en todo el cuerpo, muchas, ajá. Todas esas células, todas esas moléculas, porque ya no son ni células, son moléculas o biomoléculas más bien, están compuestos por átomos y cada átomo tiene cierto tipo de carga. Ajá. Entonces, con base en el número de átomos, de electrones y todas estas cosas de física, cada molécula es distinta y cada molécula tiene una carga eléctrica diferente. Ujú. Esas cargas eléctricas modifican también el funcionamiento de todo. Ajá. A mí me gusta pensar que el organismo funciona con electricidad, pequeñitita, pero funciona, como si fueran imanes, ¿no? Entonces uno reconoce al otro y se pegan y se hace uno más grande y así chiquito y todo, ¿no? Entonces, esas cargas cuando se rebasan porque existe un exceso de algún componente como puede ser urea, creatinina, glucosa, todo va a modificar la carga general de todo el cuerpo y eso va a obligar a que exista una migración de líquidos, ¿ok? Entonces, lo que comenta Edwin, ¿sí es Edwin, va? sí, Edwin. Sí, Edwin. De lo que comenta Edwin es que la glucosa, ¿qué es lo que hace? Chupa, seca. Ajá, entonces las células, imagínense, ya tiene de por sí mucha glucosa afuera, no está comiendo y aparte la seca todavía porque le jala el agua, pues entonces la célula se deshidrata y entonces empieza un proceso celular e inflamatorio más microscópico que al final de cuentas se convierte en algo tóxico. La célula se muere, ajá. Y ya dependiendo de la célula, puede ser del corazón, de los riñones, de cualquier órgano. Y ya es cuando se manifiesta una enfermedad. Pero sí, eso es también muy importante. Gracias y pues muy interesante la clase por mi parte. Te agradezco mucho. De Kedwin, ajá. Pues les agradezco muchísimo. Y qué bueno que participaron, ¿no? Felicidades, Edwin, gracias. Porque sí, generalmente yo hablo con personas, no con la computadora, pero pues igual sé que les, pues no sé, les da pena.